quisiera comenzar haciendo alusión a un artículo que tú escribiste, un artículo de opinión, hace unos años, el 2011, sobre la reivindicación boliviana, bueno, apoyando la reivindicación boliviana. Y me gustaría que explicara un poco, porque hace una serie de consideraciones el tipo de guerra a partir de la cual Chile obtuvo los territorios antiguamente bolivianos. Sí, yo creo que se trata de una guerra comercial, en la cual se disputa una materia prima que entonces era importante, dada el desarrollo de las fuerzas productivas de la época, donde el salitre aparecía como muy significativo para los países europeos. Bueno, entonces, esta guerra es una guerra por el salitre. Y por lo tanto es un tipo de guerra característico de los países capitalistas que buscan asegurar la entrada de recursos, en este caso a través de la exportación de materias primas, de las cuales hay que apoderarse porque están en territorio boliviano. Entonces, me parece que este mito patriótico sobre la guerra del Pacífico tiene un aspecto efectivo. Los soldados efectivamente lucharon y murieron. Entonces ahí hay una dimensión que podría considerarse patriótica, pero también hay la otra dimensión del carácter de la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver con el Estado chileno, ¿no? Un Estado que trata de apoderarse de recursos significativos para expandir su economía. Pero, de alguna manera, esa guerra que fue hecha a partir de intereses muy particulares, ha logrado en Chile generar una visión de la guerra donde ha comprometido prácticamente toda la opinión pública, ¿no? Muy difícil, y recién en los últimos tiempos nos comienza a ver que hay opiniones, digamos, a favor de la causa boliviana. Y uno podría decir que los políticos en Chile son prisioneros de esa opinión pública, ¿no? Un político chileno que defendiera públicamente la causa boliviana cabería su sepultura como político, ¿no? Es bien posible, pero hay que salir a enfrentar ese tipo de aseveraciones y sobre todo ese tipo de chantaje que se genera y que impide que un chileno considere que los bolivianos tienen derecho a una salida soberana al mar. Claro, uno podría decir no es la única guerra que perdió Bolivia, porque también perdieron la guerra del Chaco, pero en esta guerra perdieron un recurso absolutamente significativo que es la salida al mar. Y yo creo que Chile tiene que conceder una salida al mar con soberanía a Bolivia. Y yo creo que aquellos que ejercemos funciones académicas deberíamos hablar y discutir el tema de Bolivia y su salida al mar, partiendo del análisis del carácter de la guerra, pero también de las múltiples negociaciones que se han planteado después del término de la guerra y que no han llevado hasta el momento a nada. Llevaron un arreglo con Perú en el tema de Tacna y Arica, pero con Bolivia el tema central de la salida al mar no ha sido negociado múltiples veces, pero los resultados han sido hasta el momento nulos. Y a ti como bueno, no eres historiador desde el punto de vista formal, pero eres un hombre que se ha dedicado a la historia durante muchos años. ¿Qué te parece el argumento chileno de que los
tratados no se revisan, que es prácticamente el único argumento que plantea Chile frente a las reivindicaciones bolivianas. Porque yo me imagino que hay en la historia de innumerosos tratados que han sido revisados, obviamente. Bueno, por supuesto, hay múltiples tratados que han sido revisados. Bueno, nosotros tuvimos una larga negociación con Argentina por las islas del extremo sur y acudimos a una mediación y ahí también había, si no tratados explícitos, por lo menos una larga tradición, ¿no? Entonces, el argumento que los tratados no se revisan es un argumento que yo creo falaz. Y respecto a la izquierda chilena, ¿no te parece que la izquierda chilena ahí ha sido un poco floja, por así decirlo, frente al tema? En realidad escasamente los partidos, ¿no? Se han pronunciado sobre el tema. Sí, es que es difícil, y eso hay que reconocerlo, es difícil ir contra Arturo Prat saltando a la Esmeralda, ¿no? Que se ha convertido como en el gesto patriótico por excelencia, ¿no? No hay duda que Prat murió heroicamente, pero nosotros estamos hablando de lo que hicieron las autoridades políticas chilenas, ¿no?, en esa guerra. No estamos negando que Prat saltó a la Esmeralda y que ese fue un gesto significativo, que se ha convertido en el hito del patriotismo. Pero hay que salirle al paso a este patriotismo guerrero, que yo lo encuentro nefasto. En términos generales, actualmente ciertamente hay una cerrazón muy fuerte de todos los partidos políticos y la institucionalidad política chilena, de izquierda a derecha. Por esa misma razón, o sea, usted ve posibilidades efectivas al interior, por ejemplo, de los movimientos sociales actuales, de la acción colectiva, de la sociedad civil más activa, posibilidades efectivas y reales de poder tener un diálogo entre la sociedad civil chilena y también la boliviana para poder establecer un diálogo extrainstitucional. Yo no sé cuán posible sea. A lo mejor no es posible, pero es necesario, que es otra cosa, ¿no? Es necesario justamente porque es necesario luchar por la paz. Es necesario luchar por la paz y enfrentarse a todos estos acontecimientos que intentan separar a pueblos, ¿no? Los chilenos debemos entendernos con los bolivianos, ¿no? Al margen de lo que esté ocurriendo en La Haya, ¿no? Quizás lo de La Haya ha agravado el patriotismo chileno, pero igual es necesario el diálogo entre los pueblos y me parece indispensable, sobre todo porque en este momento Bolivia está en un periodo de estabilidad política y con un gobierno que ha logrado integrar a sectores sociales que estaban marginalizados. Entonces, no es la Bolivia de Banzer, es una Bolivia mucho más cercana al presidente Torres y es una Bolivia que ha generado un Estado plurinacional, un tema que Chile va a tener que abordar, quizás no de la misma manera, pero que va a tener que abordar también. Entonces, Evo Morales recupera la tradición de la Revolución de 1952
la revolución del movimiento revolucionario nacionalista, ¿no? Entonces, eso también es un contexto que es necesario tomar en cuenta para tratar de entenderse entre ciudadanos bolivianos y chilenos. ¿Y cuál es su percepción actual sobre la política en Chile, sobre lo que está ocurriendo actualmente con todos estos casos, digámoslo, de cuestionamiento, esta relación entre política, dinero, corrupción, sí, que también se podría entender en esos términos, y cómo podría esto afectar en términos de representatividad, de caso de los representantes chilenos, por ejemplo, y sobre todo cuando supuestamente están defendiendo una demanda o, en este caso, la identidad política, el territorio chileno en La Haya, por ejemplo? Bueno, que el momento actual es un movimiento dual, es un momento dual. Es un momento de corrupción política donde aparecen casos de corrupción política que afectan a todos los sectores del espectro político, lamentablemente. Es obviamente vergonzoso, a mi entender, que se le haya pedido plata al yerno de Pinochet para campañas de la Concertación, ¿no? Porque Pinochet es Pinochet, ¿no? Entonces está esa dimensión, pero después está la dimensión de los intentos de reforma que se han puesto en marcha, especialmente las reformas que tienen que ver con la educación, que es de esperar que sobre ella se genere una discusión que permita ampliar la visión de gratuidad que hasta el momento se ha esgrimido, de modo que todos los sectores vulnerables estén en cualquier universidad que estén, tengan acceso a la gratuidad. Entonces estamos en un momento donde está el caso Penta, donde está el caso Solzhenitsyn, donde está Martelli y los empresarios. Bueno, y la otra dimensión de esta reforma que hay que esperar qué resultados dan, pero que de todos modos ellas se sitúan en una dirección que me parece interesante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores gobiernos de la Concertación, incluido el propio gobierno anterior de Bachelet, ¿no? Quizás estas reformas puedan equipararse a lo que hizo Ricardo Lagos cuando eliminó los enclaves autoritarios que generaban una democracia semi-representativa en Chile. Y para pasar a una democracia representativa convencional, que a mi entender es necesario superar, y si para eso es la reforma constitucional, bienvenida, pero si es para mantener lo mismo que estamos ahora, creo que esa reforma constitucional da un poquito lo mismo. Entonces, ese es el contexto en que se sitúa también la discusión con Bolivia, pero la discusión con Bolivia está entrampada por el patriotismo, por este patriotismo que se ha que impregna a la sociedad chilena, ¿no? Y que lleva a que sea muy difícil salirle al frente, ¿no? Porque todos van a decir, bueno, se olvidan ustedes de los héroes de la Concepción, ¿no? No, nadie se olvida de los héroes de la Concepción. Los héroes de la Concepción murieron heroicamente, pero en una guerra inadecuada, ¿no? En una guerra que era una guerra comercial. Y eso es necesario decirlo, porque el heroísmo es el de los soldados, y no hay que convertirlo en lo que se ha transformado, ¿no? Algo que nos impide entendernos con Bolivia, y especialmente en este momento, quizás
la situación de La Haya complica mucho más las cosas, ¿no? Pero igual, con La Haya o sin La Haya, es necesario partir del comienzo, y el comienzo es el carácter de la guerra. El comienzo es la pérdida por parte de Bolivia de la salida al mar, y ese me parece que es el tema central. Entonces, para usted, por ejemplo, el tema central sería no tanto partir, por ejemplo, de que no hay que conversar y discutir sobre los tratados, por ejemplo, de 1904, sino que hablar directamente del carácter de la guerra y la calidad que tuvo en esta guerra, y como usted plantea, fue una guerra de carácter comercial, no así asimilable, por ejemplo, con una independencia de un país o una guerra de liberación nacional, por ejemplo. Exactamente. Esta no es la guerra de la independencia, esta guerra del Pacífico no es la guerra de la independencia, ¿no? En efecto, murieron soldados, ¿no?, chilenos, bueno, pero también murieron soldados peruanos y bolivianos. Y no debemos olvidarnos, además, que esa guerra nos llevó a ocupar Lima durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar lo que fue esa guerra, que fue la guerra por el salitre, que además, después de conquistarlo, cayó en manos inglesas, ¿no? Entonces, eso hace todavía más trágica el patriotismo que se ha incubado en torno a estos acontecimientos. Hace un momento tú aludías a la paz, a la amistad como, ¿no?, como una motivación para resolver los problemas con Bolivia. Pero cabría tal vez, quiero ver qué piensas respecto a esto, que eso va en función de los intereses chilenos. O sea, el interés de Chile, cabe argumentar, exige la solución del problema con Bolivia, pero todos sabemos que Chile no tiene una buena imagen en América Latina, ¿no? Y Chile no es un país que se vea como un país latinoamericano. ¿Qué piensas de eso tú? Sí, eso es verdad, ese es un argumento muy importante. En efecto, Chile tiene que ser capaz de hacer gestos que lo acerquen al resto de América Latina. Y el tema del mar de Bolivia es un elemento que lo perjudica, ¿no? Porque se ve a este país que desde fuera es visto como que ha alcanzado una especie de camino gradual, pero camino al fin hacia el desarrollo, que se le compara con estos otros países que todavía estarían en el subdesarrollo. Bueno, nosotros sabemos que eso no es así, pero igual esa es la imagen que Chile tiene, ¿no? Y esa imagen lo distancia. Lo distancia además las políticas que ha tenido Chile frente a algunos países, ¿no? Chile no tiene relaciones buenas ni con Ecuador, bueno, con Bolivia no tiene, pero tampoco tiene relaciones estupendas con Ecuador, ¿no?, ni las tiene con la Venezuela. La de Maduro no es la misma que de Chávez, pero Venezuela de todos modos es un país que intenta hacer reformas, ¿no? Reformas que ocasionan problemas que está enfrentando en este momento ese gobierno, pero este Chile, el Chile neoliberal, el Chile del jaguar neoliberal, que habría sido además profético, ¿eh?, porque Chile empezó el 75 y el 79 Margaret Thatcher tomó el bastón en Europa y el 80 Reagan. Entonces, este Chile precursor del neoliberalismo, bueno, es la peor imagen que se puede proyectar, ¿no? Porque hoy día hay una crisis, del sistema capitalista mundial, ¿no? Este mundo globalizado bajo la férula del neoliberalismo hoy día está en cuestión en Europa. Bueno,
Entonces, debemos entendernos con Bolivia y con todos los pueblos latinoamericanos, pero con Bolivia no nos entendemos porque tenemos ahí un conflicto que es necesario enfrentar y resolver. No, es un poco el colmo que un gobierno de la Concertación haga menos que el gobierno de Pinochet. De la nueva mayoría. Claro, sí, más aún, de la nueva mayoría, hagan menos que el gobierno de Pinochet. Pinochet se entrevistó con Banzer en Cañara, ¿no? Bueno, tampoco resultó nada, las promesas quedaron incumplidas, pero hay un gesto aquí, no se ha realizado un gesto. Y quizás lo de La Haya sea la justificación que se quiera dar sobre esto, pero hay que ir más allá de La Haya y comprender que el gesto de Bolivia es un gesto para forzar al gobierno chileno a realizar políticas que hasta el momento no ha realizado, pese a las negociaciones, a las promesas, a los acuerdos que en algunos momentos se llevaron adelante. Pero ha sugerido varias veces, no sé si he entendido bien, que en realidad ir a La Haya por parte de Bolivia no ha sido una buena política respecto a por lo menos facilitar un camino, digamos. ¿Piensas así o Sí, es una idea mía? no, yo creo que sirve de justificación la idea de La Haya para una política negativa frente a Bolivia, ¿no? Y en ese sentido favorece a aquellos sectores que no quieren ningún entendimiento con Bolivia, ningún acercamiento con Bolivia, porque ¿cómo nos vamos a acercar a un país que nos está llevando a La Haya cuando Chile ha dicho que no se deben revisar los tratados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al margen de si es bueno o malo, está el papel que cumple en Chile, de modo de unificar a las élites políticas de todos los sectores para repetir los argumentos contra el entendimiento con Bolivia. Y a su juicio, ¿cuál sería una buena política por parte de este gobierno, sobre todo este gobierno, que era una mayoría, que supone que es una nueva coalición, un gobierno más progresista, que viene con reformas? ¿Cuál sería, a su juicio, la mejor política que podría tener, en este caso, el sistema político chileno para poder abordar un diálogo efectivo, real, sentido con Bolivia, para poder intentar dar una solución y no solamente quedarse en el tema del diálogo? No, yo creo que Chile tiene que decir que está dispuesto a discutir sobre la salida al mar de Bolivia y a enfrentar ese tema discutiendo y debatiendo y defendiendo defendiendo los intereses chilenos, pero abriéndose a conceder salida al mar con soberanía para Bolivia. Chile ha dicho que quiere relaciones diplomáticas, Bolivia ha dicho, bueno, y es muy razonable que lo diga, que relaciones diplomáticas siempre que haya negociaciones para la salida al mar, ¿no? Y yo creo que este gobierno que trata de generar una imagen progresista, debe decir que sí, hay un problema con Bolivia y ese problema implica discutir sobre una salida al mar, con soberanía para Bolivia. ¿Qué es lo que usted comprende, en este caso, por soberanía, en términos concretos? Implica, por ejemplo, claro, la salida a un puerto, una solución que tiene una salida territorial, pero también económica, un enclave, por ejemplo. O también una soberanía implica, como cualquier estado y territorio soberano, como cualquier pueblo,
también tener fuerza militar, por ejemplo. ¿Qué implica soberanía en este caso, si es que habría la posibilidad real de una solución? Mira, me es difícil pronunciarme sobre eso porque es un tema técnico, pero soberanía yo la entiendo como el dominio de Bolivia, de esa parte que se le ha entregado, de la parte que se ha entregado para permitirle acceso al mar, ¿no? Si se tienen o no fuerzas militares es un tema que hay que discutir en segunda instancia, diría yo, porque si se discute en primera, obviamente que todavía va a ser más difícil la posibilidad de llegar, de que los chilenos nos convenzamos que tenemos que darle salida al mar. Si decimos que los bolivianos van a poder tener fuerzas militares allí, bueno, se hace aún más difícil. Yo creo que eso es una discusión segunda. Pero la soberanía ahí es el mando por parte de Bolivia de esa parte del territorio. Y seguramente para ese mando va a necesitar por lo menos carabineros, no sé si militares. Los militares son malos de todas partes, bueno, pero hay gente que plantea la idea de que eso tendría que, por parte de Bolivia, ganar una cierta compensación. ¿Qué piensas tú de eso? No lo creo, porque son territorios que nosotros les quitamos en una guerra. Ahí estamos concediendo acceso a una parte minúscula del territorio que les quitamos. Quisiera llevarte a un tema que está muy relacionado con Bolivia, pero no es exactamente el tema. Tiene que ver con, a ti como estudioso de la sociedad chilena. Y hay en Chile un grado de intolerancia bastante alto, ¿no? Que se manifiesta, entre otros, el tema con Bolivia, ¿no? Bueno, nosotros somos contemporáneos. No sé si tú recuerdas, había un senador por Concepción llamado Tomás Pablo, que se le ocurrió la idea de demócrata cristiano, de como gesto de buena voluntad, devolverle el Huáscar a Perú. Ese tipo desapareció de la escena política desde el PC hasta todo el mundo lo. Bueno, y actos de intolerancia de ese tipo en Chile se ven muy frecuentemente. Y en el tema con Bolivia, sobre todo, es un factor, digamos, que yo me imagino que a los políticos chilenos eso los aterra simplemente, ¿no? Sí, yo creo que los aterra porque creen que la opinión pública es casi unánime para no desear entregarle el mar a Bolivia. Por eso que yo creo que hay que hacer conversaciones en las cuales se patrocine, se trate de movilizar a la opinión pública en la dirección de un entendimiento con Bolivia sobre el mar. Eso al principio a lo mejor provoca solamente efectos negativos, pero a la larga deberíamos los chilenos ir entendiendo que es bueno para nuestros intereses, por lo que tú decíamos, porque somos un país que tiene el baldón de no entregarle salida al mar a Bolivia, salida al mar quitada en una guerra, y que es bueno también desde el punto de vista de la inserción de Chile en Latinoamérica, para que Chile deje de ser un país de rapiña y se convierta en un país capaz de resolver este problema sin caer en un falso patriotismo. Usted hablaba recién de que, bueno, ese es un Chile, esa es una parte de la sociedad chilena, que tiene ese imaginario chauvinista, patriótico, que sostiene la guerra, y más encima guerras comerciales, pero es posible, en este caso, ver actualmente en nuestra sociedad,
en nuestro país otro Chile posible, otras voces distintas, otras personas que estén planteando algo distinto a esa visión de Chile patriótica, nacionalista, chauvinista. Sí, pues. Nosotros no somos los únicos chilenos que creemos que hay que entenderse con Bolivia. Hay otros chilenos que también piensan lo mismo. Lo que pasa es que organizar a estos chilenos, organizar un movimiento, no se ha hecho. Ahora, por lo menos, ahora, ¿no? Y habría que ver qué pasa. Si nosotros, además de conversar entre nosotros, intentamos conversar en voz alta frente al resto de los ciudadanos chilenos, ¿no? Y ahí vamos a saber cómo opera este chauvinismo y este patriotismo, y también nosotros vamos a ir entendiendo mejor por qué somos partidarios de una salida al mar a Bolivia, y argumentándola mejor. Podríamos aprender de ese tipo de debate, ¿no? Pero estoy seguro que al principio, bueno, a mí ya me dieron el Premio Nacional de Ciencias Sociales, pero si no me lo hubieran dado y me hubieran oído diciendo esto, a lo mejor no me lo dan, ¿no? Ya se lo ganó. Ya me lo gané, sí. Claro, pero da la impresión que además en Chile el problema se agrava, digamos, porque la identidad chilena está muy vinculada a los éxitos militares, ¿no es cierto? O sea, justamente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue un momento casi fundacional de la identidad chilena. Claro. Entonces, claro, que no es la guerra del Pacífico. que no es la guerra, no, es anterior, exactamente. Anterior. Una guerra casi, ahí recién se empieza a armar algo así como una nación chilena, ¿no? Claro. Entonces, la identidad chilena está muy, muy marcada por la cosa militarista, por la cosa, es impresionante, además la gente le gustan los desfiles militares, le gusta todo ese oropel militar, ¿no? Eso es muy, muy notable en Chile, ¿no? Sí, yo creo que hay ese aspecto de la identidad chilena pero también hay que tomar en cuenta que hay una parte bien importante de los chilenos para el cual los militares, no son los de la guerra del Pacífico, los militares son Pinochet, ¿no? Y entonces al ir contra Pinochet, es posible hacer un puente contra las guerras, ¿no? Contra este Chile guerrero que basa su identidad en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la batalla de la Concepción, en el combate naval de Iquique y la batalla de la Concepción, ¿eh? Porque no hablamos de que ocupamos Lima. Fíjate que es bien interesante eso, ¿eh? Nos dio un poquito de vergüenza cuando tuvimos que devolver unos libros que nos habíamos robado de la biblioteca de Lima, ¿no? No nos acordamos que Patricio Lynch estuvo ahí actuando casi de virrey, ¿no? Entonces hay que salirle al paso al patriotismo guerrero chileno, ¿no? Y una responsabilidad que tenemos lo que ahora están llamando intelectuales públicos, que somos todos los que estamos acá, todos los que podemos hablar, tenemos un rol en este debate, ¿no? Sí, otra pregunta también en la misma línea que también estaba planteando recién, pero estamos hablando de esta identidad chilena, guerrera, patriótica, y que también en cierta medida, por no ir contra la opinión pública como usted indicaba recién, los partidos políticos chilenos de izquierda a derecha, sin excepciones, no cuestionan a fin de cuentas este imaginario
y por eso tiene este posicionamiento tan negativo, de resistencia, incluso denunciativo y peyorativo, inclusive con el gobierno boliviano, no solamente con la identidad, sino con el gobierno boliviano en particular. ¿Usted cree que es posible pensar actualmente, más allá de los partidos políticos, una forma distinta, no solamente de reflexionar sobre la sociedad chilena, no solamente pensar una sociedad chilena distinta, sino también un Estado nuevo, también en que sea capaz de reconocerse también en su herencia latinoamericana, de caso regional, poder establecer nuevos diálogos, pero también internamente, con Chile, por ejemplo, con el pueblo mapuche, en relación con todo lo que ha ocurrido? Sí, es decir, yo creo que esa es una enorme tarea que nos queda por delante, ¿no? Porque hay que enfrentar esos falsos patriotismos, como he dicho, y enfrentar el falso patriotismo hacia afuera y hacia adentro, hacia los pueblos originarios, que no son solo los mapuches, también los aymaras, que además esos pertenecían al pueblo boliviano, ¿no? Y entonces es una tarea que debía forzarnos a hablar, ¿no? Y quienes pueden tomar la palabra, bueno, los que hacemos clases en las universidades, por ejemplo, ¿no? Debemos quizás empezar por ahí, ¿no? Quizás sea un poco ilusorio pensar que van a llamarnos del diario para que opinemos sobre esto, ¿no? Bueno, pero si uno tuviese, yo ya no estoy escribiendo columnas, pero si tuviese una columna en El Mostrador o en The Clinic, podría hablar de estos temas, ¿no? Pero es algo que nos corresponde a todos, intelectuales públicos, profesores, entre ellos, periodistas, eh, para salir al paso a, esta, a este Chile que, claro, que cae en este patriotismo sin tomar en cuenta que es que el Antofagasta proviene de una guerra, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo no es que entreguemos Antofagasta a Bolivia, se está pidiendo que le demos un acceso al mar en ese territorio que va de Antofagasta al norte, ¿no? Y bueno, ya hace años, muchos años, que no ha pasado nada. Y bueno, y ahora la Haya va a servir para que no pase nada. O sea, hasta que no haya una decisión sobre la Haya, olvidémonos de creer que este va a ser un tema que la opinión pública va a estar abierto a considerar.